Un saludo muy especial a todos nuestros colegas teólogos reunidos en Umbral Teológico. Es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes en este congreso. Sí, una verdadera alegría poder conectar con una audiencia tan apasionada por el estudio de la teología. Y para esta ocasión nos sumergimos en un tema que es central, yo diría que crucial para nuestra labor, el rol de Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort en la crítica bíblica. Sin duda. Vamos a explorar a fondo su impacto y sus contribuciones, buscando entender cómo su trabajo transformó nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Un tema fascinante. Sí. Ok, entonces, para comenzar esta inmersión, digamos, para muchos de nosotros los nombres de Westcott y Hort son casi sinónimos de un antes y un después en la crítica textual. Pero, ¿quiénes fueron estos eruditos? ¿Qué los impulsó a embarcarse en esta tarea monumental? Bueno, empecemos por ahí. Westcott, que vivió entre 1825 y 1901, y Hort, que vivió de 1828 a 1892, fueron dos figuras destacadas de la teología anglicana, ambos con fuertes vínculos con la Universidad de Cambridge. Su colaboración fue, digamos, extensa y fructífera, Ya. y culminó con la publicación en 1881 de su monumental obra, El Nuevo Testamento en el griego original. Su motivación principal era, digamos, ambiciosa: establecer el texto griego del Nuevo Testamento en su forma más pura, basándose en un análisis riguroso de los manuscritos disponibles en su época. Claro, y esto es súper interesante porque antes de su trabajo existía una tradición textual que, digamos, dominaba el panorama, ¿no? Así es. Me refiero al Textus Receptus. ¿Podríamos hablar un poco sobre este texto y cómo la perspectiva de Westcott y Hort representó una especie de desafío a esta tradición establecida? Claro que sí. El Textus Receptus, que significa literalmente texto recibido, era una colección de ediciones impresas del texto griego del Nuevo Testamento, basadas principalmente en un número limitado de manuscritos. Muchos de estos manuscritos, de hecho, eran relativamente tardíos en comparación con otros testimonios textuales. La edición de Erasmo, en el siglo XVI, por ejemplo, fue muy influyente y se usó como base para muchas traducciones importantes, incluyendo la famosa versión King James. Claro, sí. Pero Westcott y Hort, ellos adoptaron una metodología diferente. Ellos pusieron un mayor énfasis en manuscritos que consideraban más antiguos y por lo tanto más cercanos al texto original. Entonces, ¿cuáles fueron esos principios, digamos, esos pilares que guiaron su trabajo? ¿Qué criterios utilizaron para determinar qué manuscritos eran los más confiables? Bueno, su sistema se basó en varios conceptos. Uno de los más importantes fue su clasificación de los manuscritos en diferentes familias o tipos textuales. Identificaron principalmente cuatro: el texto occidental, el texto alejandrino, el texto cesareo y el texto siriaco. Y según su investigación, este último era el que subyacía al Textus Receptus. Interesante. Su argumento central era que los manuscritos más antiguos y mejor preservados, en particular los del tipo alejandrino, como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, ofrecían una representación más fiel del texto original. O sea que la antigüedad era un factor clave para ellos. Sin duda. Pero más allá de la edad, ¿qué otros elementos consideraron para determinar la autenticidad de una lectura, sobre todo cuando existían variantes textuales? Bueno, además de la antigüedad, ellos consideraron la distribución geográfica de los manuscritos. La idea era que si un tipo de texto se encontraba en diferentes regiones en los primeros siglos del cristianismo, era más probable que reflejara una tradición textual más antigua. Tiene sentido. También evaluaron lo que llamaron la calidad interna de las lecturas. Y aquí aplicaron principios como la lectio difficilior potior: la lectura más difícil es la preferible. La lógica aquí es que los escribas tendían a simplificar las lecturas más complejas, por lo que una lectura más intrincada podría ser la original. Ajá, sí, que no fue modificada para que sea más fácil de entender. Exacto. Y finalmente buscaron establecer una genealogía textual, intentando comprender las relaciones entre los diferentes manuscritos y cómo las tradiciones textuales pudieron haber surgido y evolucionado a lo largo del tiempo. Un trabajo meticuloso, sin duda. Y mencionaste el Códice Vaticano y el Sinaítico. ¿Podrías hablar un poco más sobre la importancia de estos dos manuscritos en el sistema de Westcott y Hort? Por supuesto. El Códice Vaticano, que data del siglo IV, es uno de los manuscritos griegos más antiguos y completos del Nuevo Testamento. Impresionante. El Códice Sinaítico, también del siglo IV, y cuyo descubrimiento en el monasterio de Santa Catalina, el monte Sinaí, fue un hito en el siglo XIX, es igualmente importante. Westcott y Hort consideraban estos dos manuscritos como, digamos, pilares para su reconstrucción del texto original. Les dieron un peso significativo en sus decisiones debido a su antigüedad, a la calidad de su texto y a que muchas veces coincidían en sus lecturas. Claro. Representan una ventana a una época muy temprana del cristianismo. Exactamente. Ahora bien, es importante reconocer que ningún trabajo académico de esta magnitud está exento de críticas.
¿Cuáles fueron algunas de las principales objeciones que se plantearon a su enfoque y a sus conclusiones? Tuvo varias. Una de ellas se centró en el número limitado de manuscritos antiguos conocidos en la época de Westcott y Hort. Algunos argumentaron que basar tanto peso en 2 manuscritos, aunque fueran muy antiguos, era una base demasiado estrecha para una reconstrucción tan fundamental. Claro. Otra crítica vino de quienes defendían la primacía del texto bizantino. Ellos argumentaban que la gran cantidad de manuscritos bizantinos posteriores representaba la tradición textual mayoritaria y por lo tanto debía considerarse más confiable. Y también se cuestionaron algunos de los criterios internos que Westcott y Hort usaron para preferir ciertas lecturas, generando debates sobre la validez de principios como la lectio difficilior potior en todos los casos. Es importante, tener en cuenta estas diferentes perspectivas. El debate en torno a la crítica textual es, por naturaleza, dinámico y en constante evolución. Y en este sentido, ¿cómo dirías que el legado de Westcott y Hort continúa influyendo en las discusiones contemporáneas? Su impacto es innegable y perdura hasta hoy. Su edición del Nuevo Testamento griego sentó las bases para muchas de las ediciones críticas actuales, incluyendo las ediciones de Nestle Allen y de la Sociedad Bíblica Unida. Sí, son referencias obligadas. Su metodología, su énfasis en los manuscritos más antiguos, su intento de establecer principios sistemáticos para la crítica textual marcaron un hito. Un punto de inflexión. Exacto. Si bien hoy en día podemos tener diferentes perspectivas en cuanto a la ponderación de la evidencia de las familias textuales, el papel de las versiones antiguas, el valor de las citas patrísticas, el uso de métodos genealógicos más sofisticados, el marco general que establecieron Westcott y Hort sigue siendo fundamental. Es un legado que sigue dando frutos. Sin duda. Y esto, creo, nos lleva a una reflexión muy importante para nosotros como teólogos. El estudio de la crítica bíblica, y en particular la obra de figuras como Westcott y Hort, nos recuerda la dimensión humana en el proceso de transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos. Y este reconocimiento, lejos de menoscabar nuestra fe en la inspiración divina de las Escrituras, nos invita a una comprensión más rica y compleja de cómo la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros. Totalmente de acuerdo. Reconocer las complejidades de la historia textual nos permite una lectura más informada de las escrituras. Comprender las decisiones de Westcott y Hort, así como las críticas a su trabajo, nos equipa para evaluar las diferentes ediciones del texto griego y las traducciones que se basan en ellas. Nos hace apreciar el trabajo de generaciones de eruditos dedicados a preservar y comprender el mensaje bíblico. Y es fundamental recordar que la crítica textual no busca socavar la autoridad de la Biblia, sino ayudarnos a acercarnos al texto original con la mayor precisión posible. Es un ejercicio de humildad intelectual y de respeto profundo por la palabra de Dios. Exacto. Es una disciplina que exige rigor y a la vez apertura, reconociendo que no siempre tendremos respuestas definitivas. Pero el esfuerzo por comprender la historia del texto y las bases de nuestras Biblias es esencial para la reflexión teológica. Así es. Colegas de Umbral Teológico, al concluir esta inmersión en el rol de Westcott y Hort en la crítica bíblica, los invitamos a reflexionar sobre la influencia de su legado en nuestro trabajo como teólogos. Consideren cómo sus metodologías y conclusiones dialogan con los nuevos desafíos y avances en la crítica textual contemporánea. Los animamos a explorar sus escritos y a participar en el esfuerzo continuo por comprender la rica herencia textual del Nuevo Testamento. Porque es a través de este compromiso crítico con el texto bíblico que nuestra comprensión de la palabra de Dios se profundiza y se hace más relevante para nuestro tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes.